Buenos días, buen día, Misión Ixtapaluca, buen día, hermanos en Cristo y buen día, amigos que nos acompañan. Esta vez vamos a ver una historia, la historia de un hombre cuyo título le he puesto Lot, modelo de un cristiano que se negó a crecer. Y para darnos una introducción, vamos a observar un video titulado ¿Cómo crecer en mi vida cristiana? Una reflexión. Y sobre eso será nuestra base para continuar con el estudio. Así es de que iniciamos con ello. Durante los últimos meses con mi hijo mayor, hemos tomado la decisión de tomar un jugo de naranja durante las mañanas, buscando de alguna manera suplir esas vitaminas necesarias, la famosa vitamina C. Y es que como seres humanos necesitamos de dichas vitaminas. Necesitamos alimentarnos bien, ya que de eso y de otros factores podemos tener una buena salud. Esta mañana, al tomar mi jugo de naranja, me di cuenta que también nuestras vidas deben de nutrirse de la fuente inagotable de vitaminas, esas vitaminas que todos necesitamos para enfrentar la vida cotidiana, el estrés, la depresión, las enfermedades, la pérdida. Ese alimento es la palabra de Dios, como lo podemos ver en el siguiente versículo. En 1 de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Pedro hace alusión a cómo nosotros debemos de ser como niños que desean la leche para alimentarse. De la misma manera, nosotros debemos desear la leche espiritual. Es como ese jugo que con mi hijo buscamos las vitaminas necesarias para afrontar ciertas enfermedades. Tú y yo debemos buscar los nutrientes en la palabra de Dios. Pero nótese lo siguiente. Pedro sigue diciendo que no de una leche adulterada, es decir, no un alimento que busque escuchar lo que a mí y a ti nos conviene. Déjame decirlo de esta manera: no busques un evangelio que solo satisfaga tus necesidades o nuestras necesidades temporales. Busquemos en el evangelio el verdadero propósito, el cual fue la salvación. Muchos de nosotros ya hemos dejado la leche como alimento central. Necesitamos alimento sólido. De la misma manera, tu vida necesita cada día del alimento sólido, el alimento que nos hace crecer espiritualmente, gozar de las bendiciones, pero persiguiendo la más digna carrera, la salvación. Pablo les instruye a los hebreos de esta manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando yo crezco espiritualmente y crezco con el alimento correcto, entonces puedo discernir el bien y el mal. Entonces puedo saber qué camino tomar. Como dije a un inicio, con mi hijo tomamos un jugo de naranja todas las mañanas porque buscamos los nutrientes para estar saludable. Mi pregunta es entonces: ¿estamos buscando los nutrientes en la palabra de Dios? ¿Estamos creciendo progresivamente en ellos? ¿O sigo necesitando leche aun cuando ya llevo años creyendo en Dios? Si la respuesta es que deseas crecer espiritualmente con el alimento correcto, entonces ve y toma tu Biblia y aliméntate del mejor pan de vida, su palabra. Que Dios te bendiga. Bien, eh, vamos a compartir una alabanza que nos habla acerca de querer conocer más a Dios a través de su palabra y estar dispuestos a crecer por medio de esa palabra, por medio de ese conocimiento. Recuerden que podemos unirnos en alabanza, en adoración, en nuestra mente, en el corazón o con nuestra boca, como gusten. Vamos a unirnos, vamos a repasar esas líneas, las palabras de esa adoración y vamos a hacerlas nuestras y a decírselas a Dios. Se las estamos diciendo a Dios. Son oraciones cantadas, recuerden. Adelante. Como es digno de ti,
mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero andar como es digno de ti, di al Señor, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Oh, quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Queremos vivir por ti, Señor, vivir por ti y para ti. Dile a Él, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, oh sí, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile otra vez, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy.
Bien, vamos a iniciar entonces con esta historia. Si nos gustan los chismes, vamos a aprender un poco de esta vida de Lot. Vamos a ver qué nos puede enseñar él con su vida. Lot, modelo de un cristiano que se negó a crecer. Bien, la historia bien empieza, está en Génesis, capítulos, vamos a ver varios capítulos. Les voy a ir diciendo dónde está el texto y su tarea de ustedes va a ser más adelante, tal vez después de este estudio, leer todos esos capítulos con detalle, con calma, analizarlos, estudiarlos y entender el propósito de Dios. Bien, empieza en el capítulo 11. Nos habla de un hombre llamado Taré, que tiene 3 hijos. Abraham es uno de ellos, Nacor es otro, y Harán es el tercer hijo. Harán tiene un hijo, el cual se le llama Lot. Harán muere temprano en un viaje que hacen de Ur de los Caldeos a Canaán, un viaje programado. Cuando llegan a una ciudad que se ve que fundaron ellos como familia, porque le pusieron el nombre del hijo que murió, Harán. Muere temprano entonces Harán y el abuelo tal vez vio un poco indefenso a Lot, a su nieto, y lo lleva con él en ese viaje de Ur a Canaán. En el capítulo 12 vemos que en esa escala donde Harán muere, también muere Taré. Abraham continúa su viaje y en ese viaje Lot se le pega a su tío. Es seguro que Lot conocía el temor de Dios porque tenía esa convivencia con su tío y veía el testimonio de su tío. Y seguramente su tío le compartió y Lot le creyó, lo creyó. Él tenía temor de Dios realmente. Vamos a ver que sí realmente podemos decir que hoy en día le llamaríamos era un cristiano. Están en Canaán, llegan a Canaán, viene una hambruna en esa región, sequía tal vez, salen hacia Egipto. En Egipto tiene Abraham un conflicto con Faraón por causa de su esposa y no vemos a Lot que lo apoye en ninguna manera, no se menciona que lo haya apoyado en ninguna forma. En el capítulo 13 vemos que regresan a Canaán en la estancia en Egipto y en el camino, en sus jornadas, Abraham fue prosperado, aumentó sus riquezas y esa bendición se extendió hacia su sobrino Lot. Pasa el tiempo y abundan en propiedades los dos. Hay un conflicto entre los pastores del tío Abraham y del sobrino Lot. Abraham, con humildad y la dirección de Dios, le concede a Lot elegir las tierras que más le convengan. Lot observa los dos lados y ve hacia las llanuras del Jordán, hacia Sodoma, y ve que son tierras fértiles, tierras de riego, tierras de pastoreo, y elige esa llanura del Jordán en dirección a Sodoma, ciudad que seguramente ya era famosa en la región por su maldad y por su pecado. No pasaba por alto esa ciudad en esa región. En el capítulo 14 vemos que hay una rebelión después de que pasa el tiempo. Hay una rebelión de los reyes de esas zonas y algunos reyes toman la ciudad de Sodoma y llevan prisioneros a la gente, entre ellos a Lot, a su familia y sus posesiones. El tío Abraham lo rescata con toda su familia y posesiones, pero Lot decide seguir viviendo en Sodoma. En el capítulo 18, se brinca del 14 al 18, Abraham recibe un aviso de que Sodoma y Gomorra, por su maldad, van a ser destruidas de parte de Dios. Abraham intercede por esa ciudad, no tanto por la ciudad, yo creo, sino porque sabía que su sobrino vivía ahí, y le pide a Dios que, bueno, si es posible que si hubiera cierta cantidad de justos allí, pues fuera perdonada. Dios le dice sí, si los hubiera, sí, pero se ve que no había ni siquiera 10, ni siquiera 5 tal vez. Bueno, vamos al capítulo 19.
Los ángeles ejecutores llegan a la ciudad de Sodoma. Lot, seguramente por ese conocimiento, ese temor de Dios que tenía básicamente, y una relación tal vez muy elemental con Dios, descifra quiénes son esos personajes, los recibe en su casa, insiste en que se queden en su casa. Los pobladores se dan cuenta de la llegada de esos extranjeros, quieren abusar de ellos sexualmente, amenazan a Lot, que se ve que nunca lo aceptaron en su comunidad. Lot ofrece a sus hijas en lugar de los ángeles, la gente no lo acepta, los ángeles provocan una ceguera en toda esa multitud que quiere abusar de ellos y apuran a Lot para que salga con su familia, advirtiéndole que la ciudad será destruida. Lot, de alguna manera, podemos decir hoy en día, evangeliza a sus futuros yernos para que salgan con ellos. Ellos no le creen, piensan que está loco y le salen solamente Lot, su esposa y sus hijas. Aún así, Lot anda dudoso, indeciso, pensando tal vez en sus posesiones, lo que deja allá atrás. Aún así sale, pero pone una condición a los ángeles. Quiero ir a esa ciudad de Zoar. No quiero ir hasta allá donde me mandan, pero quiero ir a esa ciudad. Los ángeles dicen, bueno, está bien, ve para allá. Se queda a vivir en Zoar, pero aún así tiene esa duda, piensa que Zoar también será destruida, aunque ya le dijeron que no, y decide que mejor se va hacia los montes y ahí se queda a vivir. Lot debió haber conocido a su esposa ahí en Sodoma, y ahí es donde forma su familia, y su esposa, que vemos que no tenía temor de Dios, pues lo que hace es voltear. La orden era no volteen hacia atrás. Ella en cierto momento vuelve su mirada hacia atrás, o tal vez pensando en lo que ha dejado ahí atrás, y se convierte en una estatua de sal. Las hijas se ve que tampoco tenían temor de Dios, justifican sus acciones, que vamos a ver más adelante, con la excusa de que es que ya no quedan hombres en la tierra, cuando bien sabían que Zoar no iba a ser destruida, y aún después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, era notorio que Zoar no fue destruida. Bien, de esa relación, una relación sexual, tienen relaciones con su padre, nace en Moab, de ahí vinieron los moabitas, y nace de parte de una hija, de parte de la otra, nace otro niño que le ponen Ben-Ami. De ahí vienen los amonitas. Y esas dos razas que después se formaron dieron muchos problemas a Israel durante su toma, antes de su entrada a la tierra prometida y ya estando en la tierra prometida. Sin embargo, Lot realmente temía a Dios. Como dijimos, podríamos llamarle, era un cristiano realmente, pero dentro de él sí había ese anhelo, ese deseo de querer vivir una vida que honrara a Dios, pero de alguna manera siempre la carne le ganó la batalla. Bien, en base a esa historia, vamos a ver qué podemos aprender para nuestras vidas. ¿Qué podemos aplicar? La palabra, el nombre de Lot, significa escondido. Y posiblemente él se escondió en su carne más que en su espíritu. Y vamos a ver si nosotros somos como Lot, que nos escondemos en la carne, detrás de la carne, para que la carne decida y no le damos el lugar al espíritu, a ese espíritu que ha sido renovado, que es un nuevo espíritu que nació de Dios, para que tome decisiones, sino que la carne es la que va tomando más las decisiones. Primero, vamos a ver. De Lot podríamos decir que equivaldría a lo que hoy sería un cristiano carnal. ¿Existe el cristiano carnal? Sí, Pablo lo dice. Él conocía el temor de Dios, pero sus decisiones no mostraban una fe de una completa dependencia de Dios. En su momento podríamos decir que cada uno de nosotros pasamos por esas etapas, ¿verdad? Y podemos decir que pasamos por esas etapas
cuando vemos que Pablo menciona un pasaje muy específico en 1 Corintios 3:1, y en ese pasaje vemos que nos está dando una exhortación. Le está hablando a los corintios, pero acuérdense, vamos a hacerlo muy personal. Dice así el pasaje. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces Pablo acepta, da por sentado que hay cristianos carnales. Y a veces nosotros somos así, somos, es necesario por el tiempo que ya tenemos en la vida cristiana, que vayamos creciendo espiritualmente, pero como que no crecemos. Y Pablo nos dice igualmente, de manera que tú y yo, nos está hablando a ti y a mí, no nos puede hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, no hemos crecido. Entonces, todos pasamos en su momento por esas etapas, pero la idea no es que nos quedemos en esa etapa, sino que salgamos de esa etapa y crezcamos realmente. Bien, notamos que entonces Lot no tenía mucha iniciativa. ¿Por qué? Porque sentía que tenía todo, sin mucho esfuerzo, tenía el apoyo del abuelo, tenía el apoyo del tío cuando su abuelo faltó. Génesis 11:31, así nos los hace ver. Génesis 11:31 nos dice, y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, fue Taré el que lo jaló, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Como dijimos, Harán no se llamaba Harán, posiblemente se llegaron a una región y parte del grupo que iba con, porque no solamente iba Abraham y Sarai y Lot, sino iba una gran congregación, ya desde que salió Taré y Abraham de Ur, ya llevaban posesiones, ya llevaban esclavos, ya llevaban gente. Y seguramente algunos otros parientes que no es necesario que los mencionen, pero porque vamos a ver más adelante que Abraham quería que se casara su hijo con uno de sus parientes ahí en Harán, con una mujer de sus parientes en Harán. Y bueno, llegan a Harán, allí muere Taré, y Génesis 12:4 y 5 nos dice así, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. No dice que Abraham jaló a Lot, dice Lot se fue con él. En otras palabras, como dijimos, Lot no tenía mucha iniciativa y él se colgó, en otras palabras, de Abraham. Y pues ya con ese apoyo no se esforzaba demasiado. Se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Bueno, ya que Lot se había ido con él, pues ya, ni modo, se lo llevó. Y todos sus bienes que habían ganado, o sea, ya llevaban bastantes posesiones, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Tal vez había una pequeña población y tal vez esa población le cambiaron nombre en honor a Harán, el hijo de Taré. Bien. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues que la vida realmente no es fácil. Y desde que vino la caída con Adán, se requiere un esfuerzo extra. Dios le dijo a Adán, con dolor, con el sudor de tu frente, la tierra te va a tener que dar frutos. Vas a necesitar un esfuerzo extra. Así es de que la vida no es fácil y se necesita ese esfuerzo extra para disfrutar nuestra estancia aquí en la tierra. A Josué, recordemos la vez pasada, fue una de las exhortaciones de Dios a Josué,
esfuérzate y sé valiente. Y la segunda vez le dice, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo. Bueno, eso le faltaba a Lot, esa confianza, esa iniciativa, de que Dios iba a estar con él, de que podía hacer las cosas en el nombre del Señor y que Dios estaría con él. Bueno, viene la etapa de la hambruna en la región de Canaán. Y cuando se van a Egipto y Abraham tiene ese problema con Faraón, Faraón le gusta a su esposa, Abraham le dice a su esposa, ¿sabes qué? Temo que me maten porque quieren quedarse contigo, mejor decimos que tú eres mi hermana y entonces así ya no hay problema. El Faraón toma a Sarai y Dios le habla a Faraón, lo reprende en sueños y Faraón manda a llamar a Abraham, oye, ¿por qué me haces esto? Mira lo que yo pude causar y ¿sabes qué? Te me vas de aquí. Y sí le dio, antes ya por Sarai ya le había dado mm, rebaños y animales, entonces ya se iba con posesiones. Dios lo bendijo de esa manera a Abraham. Sarai no fue tocada por Faraón, pero en todo ese proceso no vemos que Lot le haya dado una expresión de apoyo, de que confiara en el Señor, de que estaba con él, algunas palabras de esperanza, nada. No se menciona a Lot ahí para nada. Pero sí se menciona que salen los dos. Dice Génesis 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. O sea, Lot sí estaba ahí con Abraham y no creo que hayan estado separados. Siempre yo creo iban juntos, estaban en una tierra extraña, eh, no tenían un lugar fijo donde residir, estaban siempre juntos. Bueno, pues nunca se ve ese apoyo. Lot no era muy agradecido realmente con quien le estaba brindando la ayuda. Y podemos aprender eso de Lot para no caer en lo mismo. Aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos principalmente, para empezar, para con Dios. Todo lo que hemos recibido desde la vida, para empezar, viene de Dios. Y por su misericordia no hemos sido consumidos. Si nos juzgara por cada pecado que hemos cometido y junto con ese juicio viniera una condenación inmediata, pues como dice Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Abundaron sus misericordias. La misericordia es, acuérdense, el tiempo que nos da. Merecemos el castigo ya, pero nos da tiempo. Y si tenemos la edad que tengamos, si ya conocimos al Señor en esta edad que tenemos, no importa la edad que sea, fue porque nos dio ese tiempo de misericordia para que lo conociéramos. Si fue de muy niños, si fue de muy jóvenes, de adultos o de ancianos, no importa. Dios dio el tiempo en su misericordia. Tenemos que ser agradecidos. Y Dios nos ha dado muchas cosas, pero a veces solamente vemos las cosas que no tenemos y nos dolemos por eso y reclamamos por eso. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios y con las personas que nos brindan de alguna manera la ayuda, poquita o mucha, pero nos han ayudado y a veces eso nos ha fallado en nuestra vida cristiana. Y eso significa que no hemos aprendido, no hemos crecido, porque tenemos que ser semejantes para empezar a Cristo. Y el Señor Jesús daba gracias siempre. No se menciona en la Biblia que todo el tiempo estaba dando gracias, pero sí se ve cuando da gracias por por los alimentos, por ciertas circunstancias, lo vemos que él era agradecido. Así es de que tenemos que aprender a ser igualmente agradecidos. Luego vemos que Lot se aprovecha de las ventajas que saca de seguir con su tío, de haberse colgado a su tío. Pero esas palabras que no dio a su tío, a pesar de eso, prosperó porque se colgó de su tío. ¿Qué nos dice Génesis 13:2? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero ¿qué nos dice en Génesis 13:5 y 6? Nos dice esto.
También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Fíjense, también Lot, que andaba con Abraham. La bendición de Dios se extendió hacia Lot, de Abraham hacia Lot. Y bueno, Lot, a fin de cuentas, tenía cierto temor de Dios. Y también Dios fue fiel para con él. Y dice el versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces, vemos que no fue agradecido, no apoyó a su tío en esos momentos críticos, y sin embargo, recibió la bendición de parte de Dios. A Lot al menos supo negociar, aunque no tan bien con su tío, no tenía tanta riqueza como su tío, pero se ve que tenían bastantes posesiones. Con todo y su conocimiento que tenía Lot de Dios, no se le quitó lo soberbio, lo ambicioso, ni lo ventajoso. ¿Por qué? En Génesis 13, del 8 al 13, pues vemos que hay un conflicto, este no lo vamos a leer todo, pero hay un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, por los pastos tal vez, por el agua, y viene con sabiduría Abraham, le dice, ¿sabes qué? Le dice a Lot, para que no haya problemas entre nosotros y los pastores, tuyos y míos, somos hermanos a fin de cuentas, pues está toda la tierra frente a ti, y ¿sabes qué? Mejor te separas de mí. Si tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. Si tú te vas para este, me voy yo para el otro. Y entonces dice que Lot le alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era tierra de riego y de huerto, así como el huerto de Jehová. O sea, había pastizales, eran más que nada ellos eran pastores, aunque tal vez hacían otro tipo de negocios. Era como la tierra de Egipto, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué es lo que hace Lot? Bueno, pues escoge para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente, se apartaron el uno del otro. Abraham se fue hacia Canaán, Lot habitó en las llanuras, en las ciudades de la llanura, y se fue extendiendo, poniendo sus tiendas. No significa necesariamente que puso una tienda y luego esa tienda la puso más adelante y más adelante. No, da la idea de que fue prosperando y puso negocios, se fue hacia Sodoma. Pero, dice el versículo 13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En otras palabras, Lot ya sabía la clase de personas que había ahí y sin embargo decidió seguir. La carne le ganó más que el espíritu. Bien, entonces vemos, para empezar, que no vemos humildad, más bien que no vemos. No vemos humildad en Lot, porque en vez de que, gracias a su tío que por él había prosperado, cuando su tío le dice, ¿sabes qué, Lot? Tenemos que separarnos, si tú te vas para allá, yo me voy para acá, tú elige primero. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Lot como una muestra de gratitud? No, tío, no, tú escoge y yo soy el que me voy hacia el otro lado. Y no, bien conchudamente que él se puso a ver qué es lo que más le convenía y se fue a donde él pensó que le convenía más. Él está cumpliendo lo que dice Proverbios 28-26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Lot confió en su propio corazón, en sus propias decisiones. No se detuvo un poco para pedirle consejo a Dios, Señor, dame sabiduría, dime hacia dónde. O con esa sabiduría decir, tío, no, tú mereces más respeto y tú debes ser el que elige. No. Él decidió para allá y se extendió,
sabía hacia dónde iba, sabía la clase de gente que vivía allá, no le importó. Por eso dice aquí en Proverbios, el que confía en su propio corazón es necio. El que toma sus decisiones sin consultar a Dios es necio. Pero el que camina en sabiduría, o sea, la sabiduría, como dice en Santiago, la que viene de lo alto, entonces esa es la que da vida. Pero la que viene de la carne, dice, esa es diabólica, que así lo está casi diciendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios y no confiar en nuestro propio corazón, porque nuestro corazón siempre es necio. Lo que sí tenemos que aclarar es que aquí en Proverbios está hablando de una persona, vamos a llamarle no espiritual. El que no es espiritual confía en su propio corazón. ¿En qué está confiando? En su espíritu que está apartado de Dios. Acuérdense que cuando hablamos del corazón, estamos hablando del espíritu, básicamente. Así se da a entender en la mayoría de los textos que hablan del corazón, siempre lo relacionan con el espíritu más que con el alma. Pero dice, el que camina en sabiduría, ese será librado. Aquí, acuérdense que Proverbios es un libro de contrastes. Contrasta la parte negativa y la parte positiva. El que confía en su propio corazón es el necio, pero el que confía en la sabiduría, el que viene de lo alto, ese se libra de todo mal. ¿Por qué? Está primero dependiendo de Dios. Es el contraste que se pone. Bien, entonces no tenía humildad y eligió primero lo que más le convenía a él. Además de la fama que tenía Sodoma y que seguramente toda la gente de la región lo conocía, de todos modos, él insiste, persevera, se acerca a esa ciudad, confió mucho en su propia fortaleza espiritual. Y vemos que ahí mismo en Proverbios 28-22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Sí, está bien. La avaricia es el anhelo de tener más y más y más. Aunque ya tiene, quiere más. Esa es la avaricia. Dice, no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Pobreza de qué tipo? Pobreza espiritual, básicamente. Esa es la pobreza de la que hablaba el Señor Jesús cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen su necesidad espiritual, los que reconocen su pecado, y como dice la otra bienaventuranza, los que lloran. Bueno, viene la rebelión de los reyes que invaden Sodoma, que toman prisionero a Lot, a su familia, a sus posesiones y a la gente de ahí. Eso lo vemos en el capítulo 14 de Génesis, que dice Génesis 14, 11 y 12. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Bien, ¿qué es lo que pasa? Su tío Abraham se organiza, va, lo rescata, y en lugar de Lot otra vez ser agradecido, agradecer por haberlo rescatado de ese lugar y de haberle devuelto todo, y en vez de decir gracias tío, y bueno, esto que pasó me dio pie para reflexionar y ver que no me conviene estar en aquella ciudad, veo cómo vive la gente, su maldad, y yo creo que mejor me regreso allá en Canaán contigo o cerca de ti. No. Él decide no cambiar su ambiente de vida que tiene allí en Sodoma. Él no le interesa buscar más de Dios, ya con lo que tiene de Dios, para él es suficiente. Decide seguir viviendo en esa ciudad, allí están sus intereses. Génesis 14, 16 nos dice esto: recobró todos los bienes y también a Lot, su tío Abraham.
su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Bien, ya lo recobró, pero ¿qué había en el corazón de Lot? Eso nos lo dice Mateo 6:21. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Y otra vez tenemos que ponernos en esos zapatos. ¿Qué tan agradecidos somos para con Dios que cuando estamos viviendo en un ambiente que no agrada a Dios, con personas que no honran a Dios, con actividades que no honran a Dios, con intereses personales que no honran a Dios? ¿Qué tanto nos interesa buscar más de Dios? ¿O nos interesa seguir en lo que estamos? Porque eso es lo que a mí me agrada, es por lo que estoy luchando, es lo que a mí me gusta. Y nunca he incluido a Dios en esas actividades, así es de que no tengo problema. No, debe ser la aplicación de Mateo. Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Lo que sea en primer lugar, lo más importante en nuestra vida, ahí va a estar el corazón también. Ahí va a estar nuestro espíritu, ese espíritu. En otras palabras, otra vez el Señor Jesús aquí está hablando de personas no nacidas de nuevo. Podemos decirlo de esta manera. Porque ustedes, su corazón está lejos de Dios, por eso su corazón o su espíritu está lejos de Dios, por eso su espíritu lo que le interesa es los tesoros de aquí de la tierra. Es lo que es su prioridad. Entonces, que no sea esa nuestra prioridad. Ese es el anhelo de Dios. Seguimos. Dios revela a Abraham el juicio que caerá sobre Sodoma y Gomorra, lo que le preocupa a Abraham, y porque sabe que ahí vive su sobrino Lot. Y Abraham intercede por Sodoma, pero no tanto por Sodoma, sino no se menciona que intercede por Lot, solamente por Sodoma, pero sabemos que era porque no quería la muerte de su hijo. Génesis 18, 23 al 33, que no vamos a leerlo todo, esa va a ser la tarea de ustedes. Bueno, pues allí está la intercesión de Abraham, y él está queriendo convencer a Dios y diciéndole, bueno, Señor, si hubiera 40 allí justos, ¿la vas a destruir? ¿No? Si hubiera 30, 40 no. Y si hubiera 30, pues si hubiera 30, no la destruyo. Y si hubiera 20, y si hubiera 10, Dios le dice, pues por esos 10 no la voy a destruir. Dice, Jehová se fue, dice el versículo 33, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea, Dios le dijo, no hay ni siquiera 10, ni siquiera 5, tal vez hay uno solo. Eso vamos a verlo al final. Bueno, ¿cómo supo Lot que eran enviados de Dios? ¿Cómo se dio cuenta cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Lot los vio? Inmediatamente dice la palabra que él fue y se inclinó hacia el suelo. O sea, los reconoció como enviados de Dios. Había algo todavía en él, en esa vida espiritual que sí tenía. Él era un hombre justo, lo vamos a ver al final. Era un hombre justo, pero se había quedado en lo elemental. No buscó más de Dios. No le interesó, se conformó con lo que tenía. Pero lo reconoció, sabían que eran personajes que venían de parte de Dios. Se levanta a recibirlos, se inclina hacia el suelo. Ellos quieren quedarse en la ciudad. Él dice, no, que se quedan ustedes en mi casa. Y estando ya en su casa, llega la gente del pueblo y le dicen a Lot, sácanos a estos varones para que los conozcamos. Y la palabra conocer en ese pasaje, igual que en otros, significa para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Y todavía Lot dice, no les hagan ningún mal, es más, les entrego a mis hijas para que hagan con ellas lo que quieran. No, quítate,
¿tú quién eres? Además, ¿quién es este extraño que vino para habitar entre nosotros y ahora se quiere elegir como juez? O sea, lo que dijimos, Lot nunca fue bien recibido. Desde que llegó, nunca fue bien recibido. Y aún así él insistió en quedarse. ¿Por qué? Porque tenía intereses económicos y personales allí en esa ciudad, que es lo que Dios nos está diciendo. Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Así es de que califícate cómo estás en tu vida espiritual. Sabemos que como cristianos todavía estamos en esa lucha de la carne contra el espíritu. Y bueno, la gracia infinita de Dios, su misericordia infinita, le revela a Lot quiénes son esos personajes y trató de defenderlos. Génesis 19:9. Vamos a ver esa partecita. Dice así el texto, que lo dije en general, pero dice el texto. Ellos, cuando le dice Lot a la gente, ahí van mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, estos varones vinieron a la sombra de mi tejado, y dicen ellos, versículo 9, ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos, y hacían violencia al varón, a Lot, y al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces fue cuando los ángeles jalan a Lot y envían una ceguera sobre la gente, y lo que estamos viendo es que Lot navegaba entre dos aguas, o como alguien ha dicho, es como el paso de la muerte, es un cabalgar sobre dos caballos al mismo tiempo, un pie en un caballo y un pie en el otro. Y así andaba Lot, una vida espiritual y otra vida carnal. Y ahí andaba, si era justo él, como vamos a ver, pero no se había decidido a quién iba a rendirse más, como Josué dijo al pueblo, Josué 24:15, él da unas palabras muy firmes, ¿verdad? Dice, Josué 24:15, a la gente le dice ya al final casi de su vida, dice, si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue la decisión firme. Es lo que no tenía Lot y es lo que tenemos que evaluarnos nosotros, cómo estamos. ¿Estamos realmente con esa firmeza? Yo y mi casa serviremos al Señor, o voy a servir al Señor cuando me dé tiempo, cuando tenga ganas, cuando tenga un problemón, cuando me interese algo, recibir algo, alguna bendición. Tenemos que evaluarnos si vamos sobre dos caballos o realmente estamos firmes en Dios. Lot, de alguna manera, podemos llamarlo hoy en día, evangeliza a sus futuros yernos, pero ellos se burlan de él. Génesis 19:14 dice así, entonces salió Lot y habló a sus yernos para que salieran con ellos, huir de la ciudad, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, este está loco. Se va a destruir la ciudad, y más por Dios, que la gente ni siquiera, yo creo, le interesaba Dios. Sin embargo, sucedió, la ciudad fue destruida. Pero vemos que esto que le pasó a Lot nos sucede a nosotros también. Le compartimos a la gente, les advertimos que hay un infierno, que va a venir un juicio, que el Señor viene por los suyos, que Dios no va a perdonar, no tomará por inocente al culpable, como dice en la palabra. Pero no, estás loco. Es más, no, ni hay Dios, ni hay cielo, ni hay infierno. Son son mitos que se han inventado para tener a la gente controlada. Y empiezan a decir una serie de cosas. Pero bueno, nos va a pasar cuando compartimos con las personas.
Vemos a Lot todavía indeciso, dudoso de lo que va a suceder. ¿Realmente será que se va a destruir la ciudad? Pero también piensa, ¿y si se destruye todo lo que voy a perder? Y no avanzaba. ¿Qué tuvieron que hacer los ángeles? Dice Génesis 19:16. Deteniéndose él, o sea, Lot decía, ¿salgo o no salgo? Los varones, dice, asieron de su mano, o sea, lo jalaron, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ok. ¿Qué dice Santiago 1:6? Ya vimos que Lot estaba dudando. Santiago 1:6 dice que en cuanto a cuando uno le pide a Dios, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así andaba Lot. ¿Será que se va a destruir? No se va a destruir. ¿Será que si se destruye todo lo que voy a perder, qué podría hacer para rescatar? Y andaba en esa duda. A veces nosotros dudamos de Dios, y aquí Santiago nos dice que no debemos de dudar, no tenemos que forzar la, la palabra de que se aplique a fuerzas a nosotros, no tenemos que dudar de la misericordia, de la bondad de Dios, de que pase lo que pase, Dios está al control, das gracias en todo, dice la palabra, y eso incluye aún lo que para nosotros sería algo malo, dad gracias en todo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa es la promesa de Dios. Bueno, por fin salen de Sodoma y de Gomorra. Y todavía Lot se pone sus moños para con los ángeles. Le dicen, bueno, ya lo llevaron fuera. Le dicen, vete allá, escapa por tu vida, no pares. Génesis 19:17-23, ustedes lo leen con calma. No, vete allá a la llanura, escapa al monte para que no perezcas. Y Lot todavía, no, es que, híjole, ¿saben qué? Déjenme ir entonces a, a esta ciudad que está allá, es pequeña, pero no, déjenme ir allá, era la ciudad de Zoar, porque él decía, ¿qué tal si me voy al monte y ahí me alcanza el mal y me muero? Y no me da tiempo de subir. Se pone a dudar, no confió en la palabra de Dios que por medio de los ángeles, de que vete, no vas a morir, sal de aquí. Y hasta lo jalaron y todavía él se pone a dudar. Y así somos nosotros. Dios nos da promesas, nos da muestras de que está con nosotros y dudamos todavía, ¿no? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no sucede? ¿Qué tal si realmente no hay cielo? ¿Qué tal si me muero y me voy al infierno? Y vienen las dudas, no le creemos a la palabra de Dios. Bueno, los ángeles le dicen, está bien, vete allá a Zoar. ¿Y qué es lo que hace Lot? Se va a Zoar, pero ya estando en Zoar, dice en Génesis 19:30, pero Lot subió de Zoar. Ya estaba en Zoar, pero dijo, no, se me hace que aquí también va a llegar el mal. Dice, subió de Zoar, moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Era él y sus dos hijas, ¿por qué? Porque en ese trayecto su esposa, que los ángeles les habían dicho no miren hacia atrás, ella, como vimos, ella era ya de Sodoma, era una mujer, como quien dice, ya de entrada sin temor de Dios, y volteó. Ese voltear simboliza, a ver, ¿qué dejo atrás? Todo lo que voy a perder, mi posición en esa ciudad, mis posesiones, todo lo que mis intereses están ahí, ¿qué pierdo? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Cualquiera que tomando el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. O sea, si todavía te va a doler lo que vas a dejar en tu vida pasada, lo que disfrutabas, los placeres, todo lo que tenías, si te va a doler todavía dejarlo, ¿sabes qué? No eres digno de mí. Entonces es donde uno se muestra realmente si es cristiano o no es cristiano. Si nos duele dejar,
si vamos a añorar todo lo que vamos a dejar. Entonces dice el Señor, es que no, realmente no has creído, todavía no eres un verdadero hijo de Dios. Bueno, las hijas de Lot. Bueno, de la mujer de Lot ya vimos que la conoció allá y el principio de Dios era no se unan en yugo desigual y Lot lo hizo, ¿verdad? ¿Había ya ese principio de Dios? Sí. ¿Cómo lo vemos? Porque Abraham le dice a su siervo, cuando manda a que traiga una esposa, busque una esposa para su hijo Isaac, y lo manda a Harán, y le dice, no quiero que se case con una mujer de aquí de Canaán. Si yo conozco a mi familia allá, yo les compartí a ellos, tienen ellos el principio del temor de Dios, quiero una mujer de allá, que se case mi hijo con ella. Sabía ese principio de no se unan en yugo desigual, sin embargo, Lot no lo siguió. Le pesaba lo que dejaba atrás y fue ese corazón mundano, la carne le ganó. Cuando los hubieron llevado fuera, dice Génesis 19:17, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Génesis 19:26 nos dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Por eso ya nada más era Lot y sus hijas. Ahora, las hijas de Lot no tenían tampoco temor de Dios. Ellas dijeron, ya no hay hombres ahora, en toda la tierra ya no existe más habitantes y ya no hay hombres. ¿Qué va a hacer de nosotras? ¿Y dónde va a haber la descendencia si no hay hombres? Y bien sabían que sí había hombres porque sabían que la ciudad de Zoar no fue destruida. Salieron de la ciudad de Zoar, pero yo creo que tenían buena visión de la región y sabían que no fue destruida, pero justificaron ese apetito que tenían con ese pretexto. Génesis 19, 31, 32 dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre en nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dice Génesis 19, 37 y 38. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Fueron unas tribus que dieron muchos problemas a Israel desde antes de entrar a la tierra prometida y ya estando ahí. Así es de que hubo consecuencias a la larga de ese pecado, sí las hubo. Y igualmente nosotros, si justificamos algo que hacemos con cualquier pretexto, pues va a haber secuelas más adelante. Tenemos que tener sabiduría para todo ello. Con todo esto, para terminar ya, Lot era justo ante Dios, vamos a decir, era cristiano, si lo ponemos en nuestras palabras. Vamos a ver 2 de Pedro 2, 6 al 8. Dice así, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, lo está llamando justo, al justo Lot, abrumado por la nefanda que significa abominable o repugnante, por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, lo está reconociendo Pedro, inspirado por Dios, este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En otras palabras, ¿era cristiano en nuestros tiempos, para hablar de nuestras palabras del Nuevo Testamento? ¿Era cristiano? Sí, era cristiano, verdadero cristiano, pero un cristiano carnal, como vimos al principio. Un cristiano que le ganaba más la carne. Y sí se afligía por el pecado, pero
como que lo pasaba por alto un poco, tal vez se arrepentía en ocasiones, pero más le ganaba la carne. Concluimos que el modelo que Lot nos presenta es el de un cristiano verdadero que se ha estancado en su primera infancia espiritual. No ha crecido, como vimos en el primer pasaje, y que dice Pablo, les tuve que hablar como a niños espirituales, ¿verdad? No les pude hablar de otra manera. Se estancó en su primera infancia espiritual y no ha sido perseverante en su crecimiento. No hemos sido perseverantes posiblemente en nuestro crecimiento cristiano. Puede ser por descuido, por falta de interés, por conformismo, por mala información, falta de un compromiso personal con Dios, por cualquiera de esas cosas, pero no hemos sido constantes. Allí mismo, ahora nos vamos a Primera de Pedro 2, 1 al 3, que dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción que es murmuración, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Acuérdense que decíamos de broma, leche bautizada, ¿verdad? Leche en agua. Dice, no, deseen esa enseñanza espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor, si es que realmente lo hemos conocido, hemos buscado más de Él, le hemos querido conocer mejor y cada día más y más, como hemos cantado, ¿verdad? Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra conocer y por ella yo crecer. Así es de que tenemos que desechar todo lo que la carne nos está jalando a hacer y tenemos que desear conocer realmente quién es el Señor y su palabra en esa sana interpretación, sana en su contexto íntegro de toda la palabra. Esa es la leche espiritual no adulterada, que no se le metan interpretaciones falsas o se quieran combinar con otras ideas, para que en esa sana interpretación dice crezcamos para salvación. Y con esto pues damos por concluida la historia de Lot y esperemos que esas aplicaciones, que fue ligera la enseñanza, pero hubo varias aplicaciones, esperemos que puedan servir para nuestra vida, para realmente crecer, no quedarnos, no tomar el modelo de Job, un cristiano que se negó a crecer. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Los dejo con este otro video que nos habla acerca de, con estos videos nos hablan de algo está pasando en el mundo, algo está pasando, algo está anunciando de alguna manera, tanta muerte de animales en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, tenemos que estar atentos y pues condolernos aún con esa muerte de esos pobres animalitos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. "200 more whales, all dead, discovered on a reconnaissance flight, a whale stranding record." This is definitely the biggest in Tasmania, and we believe it's the biggest recorded in terms of numbers in Australia.
просто нечто непередаваемое. Вот запах нереальный, просто ужасный, да. Чуть дальше сделаем исследование. Весь берег и вся получается, вот все, вот вся вода, она просто переполнена вот рыбой мертвой. Вот это вот все вот. И вонь просто нереальная. С учетом того, что это всего водохранилища касается. К вопросу о том, что у нас происходит в мире, к сожалению, у нас тоже, нашу республику, это получается. Вообще все завалено морской живностью. Не знаю, там на дне что-нибудь выжило вообще, нет? Какого-то хищника как выбросил? Насколько сильный волн? Ребят, тут просто вообще все завалено морской живностью. Я не знаю, там на дне что-нибудь выжило вообще, нет? Просто слоем в 20 сантиметров. Даже крабы есть. Milhares de peixes mortos. Esse foi o cenário encontrado por pescadores em uma lagoa de Linhares, nesta última segunda-feira. A lagoa fica na área urbana do município e corta os bairros Lagoa do Meio, Interlagos, Jardim Laguna e São José. Nas proximidades desses três últimos bairros era notória a situação. Para o pescador Jerusalém Marques, o cenário é de tristeza. Absurdo uma coisa dessa, viu? Não pode ter condições de uma coisa dessa. Eu nunca vi na minha vida